Bienvenidos a Crímenes, historias reales. Algunas personas sobreviven a un intento de asesinato, otras sobreviven unos días. Unas pocas logran vivir durante meses, pero muy pocas tienen la fuerza para hacer lo que hizo Judy Malinowski. Ella sabía que probablemente no volvería a caminar. Sabía que su cuerpo jamás volvería a ser el mismo. Y, con el paso del tiempo, también comprendió que las heridas que había sufrido terminarían quitándole la vida. Sin embargo, antes de partir, tomó una decisión. Quería mirar a la cámara, contar su historia con sus propias palabras y dejar un testimonio que pudiera ser escuchado incluso después de su muerte. Ese testimonio terminaría convirtiéndose en una de las pruebas más impactantes utilizadas en un juicio por homicidio en Estados Unidos. Esta es la historia de Judy Malinowski, una mujer que transformó sus últimos años de vida en una lucha por la justicia y cuyo caso cambió la manera en que muchos tribunales comenzaron a tratar los ataques con fuego contra víctimas de violencia de pareja. Judy nació en Ohio y, como muchas personas, soñaba con formar una familia y ofrecer un futuro mejor a sus hijas. Quienes la conocían la describían como una mujer cariñosa, trabajadora, siempre dispuesta a ayudar. Su vida no había sido sencilla. Había enfrentado dificultades económicas y problemas personales, pero nada hacía pensar que terminaría protagonizando uno de los casos más estremecedores de violencia doméstica del país. Con el paso de los años conoció a Michael Slager. Al principio, la relación parecía normal, pero, según relatarían después familiares y amigos, poco a poco comenzaron a aparecer conductas controladoras, los celos, las discusiones, las amenazas y un ambiente de tensión que se volvía cada vez más difícil de soportar. Como ocurre en muchas relaciones abusivas, la violencia no apareció de un día para otro. Fue creciendo lentamente, primero con insultos, después con intimidaciones y finalmente con agresiones que hicieron que Judy intentara alejarse de él en varias ocasiones. Sin embargo, romper definitivamente una relación marcada por el miedo nunca resulta tan sencillo como muchas personas imaginan. Había momentos en los que parecía que todo mejoraba. Promesas de cambio, disculpas, intentos por empezar de nuevo. Pero la calma nunca duraba demasiado. Con el paso de los meses, Judy comenzó a contarle a algunas personas cercanas que tenía miedo. No era un miedo pasajero, era la sensación constante de que cualquier discusión podía terminar en una tragedia. Aún así, seguía intentando reconstruir su vida. Su prioridad eran sus hijas. Quería protegerlas, quería salir adelante y quería dejar atrás aquella relación que cada vez se volvía más peligrosa. Nadie imaginaba que el momento más difícil aún estaba por llegar. El 2 de agosto de 2015, Judy y Michael coincidieron en una gasolinera ubicada en Gahanna, Ohio. Lo que comenzó como una discusión entre ambos duró apenas unos minutos, pero esos minutos cambiarían la vida de Judy para siempre. Según la investigación, Michael llevaba consigo un recipiente con gasolina. En medio de la discusión, la roció con el combustible. Judy apenas tuvo tiempo para comprender lo que estaba ocurriendo. Un instante después, Michael prendió fuego. En cuestión de segundos, las llamas envolvieron por completo el cuerpo de Judy. Las personas que se encontraban cerca comenzaron a correr desesperadas para intentar ayudarla. Algunos llamaron al 911. Otros buscaron extintores y agua para apagar el fuego. Mientras tanto, Judy luchaba por mantenerse con vida. Las quemaduras cubrían gran parte de su cuerpo. El dolor era indescriptible, y quienes presenciaron aquella escena nunca olvidarían lo que vieron ese día. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron a Judy gravemente herida. Los médicos sabían que las posibilidades de sobrevivir eran muy bajas. Aún así, decidieron hacer todo lo posible por salvarle la vida. Fue trasladada de urgencia a un centro especializado en quemaduras. Comenzaba una carrera contra el tiempo, pero nadie podía imaginar que aquella mujer, a quien muchos daban por perdida, no solo lograría sobrevivir, también encontraría la fuerza para contar su historia con sus propias palabras. Y esa decisión terminaría cambiando el destino del hombre que intentó acabar con su vida. Pero nadie podía imaginar que aquella mujer, a quien muchos daban por perdida, no solo lograría sobrevivir, también encontraría la fuerza para contar su historia con sus propias palabras. Y esa decisión terminaría cambiando el destino del hombre que intentó acabar con su vida.
Cuando Judy llegó al hospital, los médicos comprendieron de inmediato la gravedad de sus heridas. Las llamas habían provocado quemaduras en cerca del 90% de su cuerpo. Su rostro, su cuello, su pecho, sus brazos, su espalda y gran parte de sus piernas habían sufrido daños devastadores. Las primeras horas fueron críticas. Cada minuto representaba una batalla entre la vida y la muerte. Los especialistas realizaron múltiples cirugías de emergencia. La colocaron en coma inducido y durante días su familia permaneció junto a ella sin saber si volvería a despertar. Las probabilidades de supervivencia eran extremadamente bajas, pero Judy desafió todos los pronósticos. Semanas después abrió los ojos. Había sobrevivido. Aunque el precio era enorme, su cuerpo había cambiado para siempre. Las quemaduras habían destruido gran parte de su piel. Perdió una de sus orejas. Sus manos quedaron gravemente afectadas. Necesitó decenas de injertos de piel y numerosas operaciones reconstructivas. Respirar, comer, hablar, moverse. Todo aquello que antes hacía de manera automática se convirtió en un enorme desafío. El dolor la acompañaba prácticamente cada minuto del día. Aún así, nunca dejó de colaborar con los investigadores. Desde el primer momento identificó a Michael Slager como el hombre que le había prendido fuego. Mientras Judy luchaba por mantenerse con vida, la policía reconstruía lo ocurrido en la gasolinera. Las cámaras de seguridad, los testimonios de los testigos y las pruebas físicas coincidían en un mismo relato. La agresión había sido deliberada. Michael fue arrestado poco después. Durante los interrogatorios, negó haber actuado con intención de matarla, pero las evidencias comenzaron a acumularse rápidamente. Los fiscales presentaron cargos por intento de asesinato e incendio provocado. Parecía que el proceso judicial sería relativamente rápido. Sin embargo, la verdadera lucha apenas comenzaba. Mientras Michael esperaba el juicio, Judy seguía ingresada en el hospital. Cada semana enfrentaba nuevas cirugías. Los médicos retiraban tejido dañado, realizaban injertos, combatían infecciones y trataban de aliviar un dolor que, según los especialistas, era casi imposible de describir. Durante meses no pudo abrazar a sus hijas. No podía verse al espejo sin recordar lo ocurrido. Y aún así, jamás dejó de pensar en el juicio que algún día tendría lugar. Ella quería estar allí. Quería mirar al hombre que había intentado matarla y contarle al jurado exactamente lo que había sucedido. Pero los médicos tenían otra preocupación. Las lesiones eran tan graves que nadie podía asegurar cuánto tiempo lograría sobrevivir. Fue entonces cuando los fiscales tomaron una decisión poco común. Si Judy no llegaba con vida al juicio, su historia podía perderse para siempre. Por eso comenzaron a grabar largas entrevistas en video. No eran simples declaraciones. Durante horas Judy relató cada detalle de su relación con Michael. Habló de las amenazas, del miedo constante, de los intentos por alejarse de él y finalmente describió con absoluta claridad lo que ocurrió aquel 2 de agosto de 2015. Aquellas grabaciones no solo servirían como prueba, también se convertirían en el testimonio de una mujer que sabía que quizá nunca tendría la oportunidad de hablar frente a un jurado. Mientras tanto, Michael Slager permanecía en prisión preventiva. Su defensa preparaba la estrategia para el juicio. Intentaban cuestionar algunos aspectos de la acusación, pero había algo que resultaba imposible de ignorar. Judy seguía viva, y cada día que sobrevivía fortalecía aún más el caso de la fiscalía. Sin embargo, los médicos conocían una realidad mucho más dura. Las quemaduras tan extensas producen complicaciones que pueden aparecer incluso años después del ataque. Infecciones, fallas orgánicas, problemas respiratorios y un deterioro progresivo del organismo. A pesar de todo, Judy continuó luchando. No por semanas, ni por meses. Luchó durante más de 2 años. Cada operación, cada tratamiento, cada sesión de rehabilitación tenía un mismo propósito: poder volver algún día a abrazar a sus hijas y ver cómo crecían. Pero su cuerpo seguía pagando el precio de aquel ataque. Y mientras todos esperaban el juicio, la salud de Judy comenzó a deteriorarse nuevamente. Los médicos comprendieron que el desenlace podía estar mucho más cerca de lo que cualquiera quería aceptar. Y si eso ocurría, el caso dejaría de ser un intento de asesinato para convertirse en un juicio por homicidio. Y si eso ocurría,
El caso dejaría de ser un intento de asesinato, para convertirse en un juicio por homicidio. Durante casi 2 años, Judy continuó entrando y saliendo de quirófanos. Su vida se había convertido en una rutina de operaciones, tratamientos, medicamentos y largos periodos de recuperación. Cada procedimiento tenía un objetivo muy sencillo: mantenerla con vida un poco más, pero las heridas provocadas por el ataque eran demasiado extensas. Su organismo estaba constantemente expuesto a infecciones. Sus pulmones habían sufrido daños. Su cuerpo tenía dificultades para recuperarse, y con cada nueva complicación, los médicos sabían que las posibilidades disminuían. A pesar de todo, Judy continuaba pensando en sus hijas. Ellas se convirtieron en su principal razón para seguir luchando. Había días en los que apenas podía hablar, otros en los que el dolor hacía casi imposible cualquier movimiento. Pero cuando sus hijas entraban a la habitación, Judy intentaba mantenerse fuerte. No quería que la recordaran únicamente como una mujer conectada a máquinas dentro de un hospital. Quería que recordaran a su madre, la misma mujer que había estado con ellas antes de aquella tarde en la gasolinera. Mientras tanto, el proceso contra Michael Slager avanzaba. En diciembre de 2016, Slager se declaró culpable de cargos relacionados con el ataque y recibió una sentencia de 11 años de prisión. Para muchas personas cercanas a Judy, aquella condena parecía insuficiente. Ella había perdido prácticamente toda su vida. Había soportado decenas de procedimientos médicos. Vivía con un dolor constante y probablemente nunca abandonaría completamente el hospital. Mientras tanto, el hombre responsable podía algún día recuperar su libertad. Judy no estaba dispuesta a aceptar que aquella fuera la última palabra, pero el tiempo comenzaba a agotarse. Durante su hospitalización, su madre y su familia comenzaron a impulsar cambios en las leyes de Ohio. Querían que los ataques que provocaran deformaciones permanentes o lesiones extremadamente graves pudieran recibir condenas mucho mayores. La historia de Judy comenzó a llegar a legisladores, medios de comunicación y organizaciones contra la violencia doméstica. Su nombre empezó a representar algo mucho más grande que un único caso. Se convirtió en el rostro de una pregunta incómoda. ¿Qué castigo corresponde cuando una víctima sobrevive, pero queda condenada a sufrir las consecuencias del ataque durante el resto de su vida? Judy participó en esa lucha desde una cama de hospital. No podía caminar hasta una cámara legislativa. No podía asistir personalmente a todas las reuniones, pero podía hablar, y mientras tuviera voz, estaba decidida a utilizarla. Entonces llegó junio de 2017. Después de casi 2 años luchando contra las consecuencias de sus quemaduras, el cuerpo de Judy comenzó a fallar. Las infecciones y las complicaciones acumuladas habían provocado daños demasiado graves. Su familia permaneció cerca. Sus hijas sabían que el momento que habían temido durante meses podía estar llegando. El 27 de junio de 2017, Judy Malinowski murió. Tenía 33 años. Habían pasado casi 23 meses desde el ataque. Durante todo ese tiempo había sobrevivido a algo que los médicos inicialmente creían casi imposible. Pero su muerte cambió inmediatamente el panorama judicial. Ahora existía una nueva pregunta. ¿Podía Michael Slager ser acusado de asesinato casi 2 años después de haber prendido fuego a Judy? Los fiscales no tuvieron dudas. Argumentaron que la muerte de Judy era consecuencia directa de las lesiones provocadas aquella tarde de agosto de 2015. Por lo tanto, el caso debía tratarse como un homicidio. El gran jurado aceptó el argumento. Michael Slager fue acusado de asesinato agravado. Pero entonces surgió un enorme problema. La víctima principal ya no estaba viva para presentarse ante el jurado. No podía entrar al tribunal. No podía sentarse frente al acusado. No podía responder preguntas. Sin embargo, los fiscales tenían algo extraordinario. Meses antes de morir, Judy había grabado su testimonio. Una cámara había registrado sus palabras desde la habitación del hospital. En esas imágenes aparecía una mujer visiblemente marcada por las lesiones, pero completamente consciente de lo que quería hacer. Judy describió la relación, las discusiones, el miedo y finalmente el momento en que, según su testimonio, Michael la roció con gasolina y le prendió fuego. La fiscalía pidió utilizar aquella grabación durante el juicio. La defensa intentó impedirlo. Era una situación jurídica poco común.
Una mujer que había muerto estaba a punto de declarar contra el hombre acusado de asesinarla. La cuestión llegó hasta un juez. Después de analizar cómo se había realizado la declaración y si la defensa había tenido oportunidad de interrogarla durante la grabación, el tribunal tomó una decisión histórica. El testimonio sería admitido. Judy podría hablar ante el jurado, no físicamente, sino desde una pantalla. Cuando comenzó el proceso judicial, la sala permaneció prácticamente en silencio mientras se preparaba el video. Michael Slager estaba sentado frente a sus abogados. Los fiscales esperaban. La familia de Judy observaba desde los asientos. Y entonces apareció ella, desde una cama de hospital, con las consecuencias del ataque visibles en todo su cuerpo. Pero hablando con claridad. Por primera vez en la historia de Ohio, una víctima de asesinato estaba dando testimonio en el juicio por su propia muerte. Cada palabra tenía un peso enorme, porque todos los presentes sabían algo que Judy no podía saber con certeza cuando aquella cámara comenzó a grabar. Ese sería su último testimonio. Y Michael Slager tendría que escucharla describir frente al tribunal exactamente lo que ella decía que él le había hecho. Pero justo cuando parecía que el juicio estaba destinado a convertirse en uno de los procesos más extraordinarios de la historia del Estado, la defensa de Slager tomó una decisión que cambiaría nuevamente el rumbo del caso. La defensa de Michael Slager tomó una decisión que cambiaría nuevamente el rumbo del caso. En lugar de continuar hasta un juicio completo, Slager decidió declararse culpable del asesinato de Judy Malinowski. Era julio de 2018, casi 3 años después de aquella tarde en la gasolinera, y poco más de un año después de la muerte de Judy. La decisión evitó que un jurado tuviera que determinar su culpabilidad, pero no impidió que las palabras de Judy fueran escuchadas. Su testimonio grabado ya había cambiado completamente el caso. Ella había conseguido algo extraordinario. Había dejado preparada su propia voz para el día en que ya no pudiera estar físicamente en el tribunal. Slager terminó recibiendo una condena de cadena perpetua, con posibilidad de solicitar libertad condicional, después de cumplir una larga parte de la sentencia. Para la familia de Judy, la condena representaba justicia, pero ninguna sentencia podía devolverles lo que habían perdido. Sus hijas habían pasado casi 2 años observando cómo su madre luchaba diariamente por sobrevivir. Habían visto operaciones, vendajes, máquinas, hospitales y un dolor que parecía no terminar nunca. Después tuvieron que despedirse de ella, pero mientras el proceso judicial llegaba a su final, otra parte de la historia apenas comenzaba. Durante los meses en los que Judy permaneció hospitalizada, su madre, Bonnie Bose, había trabajado para cambiar las leyes de Ohio. La familia consideraba que la condena inicial recibida por Slager no reflejaba la gravedad de las lesiones que había provocado. El problema era que muchas leyes estaban diseñadas alrededor de una pregunta muy simple. ¿La víctima murió o sobrevivió? Pero el caso de Judy demostraba que sobrevivir no siempre significaba recuperarse. Una persona podía permanecer con vida y aún así perder prácticamente todo: su independencia, su movilidad, su salud, su capacidad para trabajar y, en algunos casos, incluso cualquier posibilidad de llevar nuevamente una vida normal. La familia comenzó a presionar a legisladores para que las agresiones que provocaran daños permanentes y desfiguración pudieran recibir castigos mucho más severos. La propuesta llegó hasta la legislatura de Ohio y finalmente fue aprobada. La legislación se hizo conocida como Judy's Law. La nueva norma aumentó las penas en determinados casos en los que un agresor utiliza una sustancia acelerante, como gasolina, para provocar lesiones graves y permanentes. Judy nunca pudo ver la dimensión completa de aquello que había ayudado a conseguir, pero su historia ya estaba cambiando la ley, y no terminó allí. Con el paso del tiempo, su caso comenzó a ser utilizado por organizaciones que trabajan contra la violencia doméstica. Su familia comenzó a contar la historia públicamente, no para que las personas recordaran únicamente cómo murió Judy, sino para que entendieran todo lo que ocurrió antes, porque las agresiones más extremas rara vez aparecen de la nada. En muchas relaciones existen señales: control, amenazas, celos, aislamiento, intimidación,
agresiones anteriores y promesas de cambio que vuelven a repetirse después de cada episodio. En retrospectiva, la familia de Judy podía ver muchas de esas señales, pero cuando una persona se encuentra dentro de una relación así, la realidad puede ser mucho más difícil de comprender desde dentro. Judy había intentado alejarse, había regresado, había vuelto a intentarlo. Ese ciclo es algo que ocurre en muchas relaciones abusivas, y precisamente por eso su historia terminó convirtiéndose también en una advertencia. Pero existe un detalle que hace que el caso de Judy sea diferente a casi cualquier otro: su voz. Cuando los médicos le dijeron que su estado era extremadamente grave, Judy podía haber decidido guardar silencio. Podía haberse concentrado únicamente en pasar el tiempo que le quedaba junto a su familia, y nadie habría podido reprochárselo. Pero decidió hacer algo más. Decidió declarar. Sentada en una cama de hospital, con su cuerpo profundamente dañado, respondió preguntas durante horas. Sabía que aquellas grabaciones podían terminar siendo vistas en un tribunal después de su muerte. Y aún así continuó. No podía saber exactamente cuándo moriría, pero comprendía que quizá no estaría allí cuando llegara el momento de enfrentar judicialmente al hombre que la había atacado. Así que encontró una manera de estar presente. Su imagen apareció en una pantalla, su voz llenó la sala, y el acusado tuvo que escuchar el relato de la misma mujer cuya muerte había provocado. Por eso, cuando se habla del caso de Judy Malinowski, no se trata únicamente de contar una historia de violencia. También es una historia sobre lo que una víctima puede hacer cuando decide que su voz no terminará con su vida. Judy murió a los 33 años. Era madre de 2 niñas. Sobrevivió casi 2 años después del ataque. Pasó por decenas de operaciones y durante todo ese tiempo continuó colaborando con quienes intentaban llevar su caso ante la justicia. Su historia ayudó a cambiar una ley. Su testimonio quedó registrado para siempre. Y años después de su muerte, su nombre continúa apareciendo cada vez que se habla de violencia doméstica, ataques con fuego y derechos de las víctimas. Hay casos criminales que terminan cuando se dicta una sentencia. Este no fue uno de ellos, porque la consecuencia más importante del caso de Judy no ocurrió únicamente dentro de una sala de tribunal. Ocurrió cuando su experiencia comenzó a ser utilizada para intentar proteger a otras personas. Al final, quizá ese fue el último acto de resistencia de Judy Malinowski. Michael Slager intentó quitarle todo: su salud, su futuro y finalmente su vida. Pero hubo algo que no consiguió quitarle: su voz. Y esa voz terminó siendo escuchada mucho después de que ella ya no pudiera pronunciar una sola palabra más. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Crímenes, Historias Reales. Si te gustan los documentales basados en hechos reales, las investigaciones criminales y las historias que revelan lo que muchas veces ocurre detrás de puertas cerradas, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestro próximo caso. Nos vemos en la siguiente historia.